Hola mi querida comunidad, estoy muy contenta de estar nuevamente por aquí con ustedes en otro videito. Hoy la verdad quiero hablarles de algo importante que está pasando con YouTube, positivo para todos los creadores de contenido, pequeños, grandes, medianos. Bueno, los grandes ya lo saben, los pequeños no todos lo saben. Y son las nuevas actualizaciones que está haciendo YouTube. Vamos a hablar de ellas, voy a hablar de ellas rápidamente. Yo sé que muchos de ustedes me siguen constantemente dentro de mis videos, sé que muchos hacen parte de mi comunidad, los que aún están llegando y son nuevos, bienvenidos. Ustedes no son un número más para mí, cada uno de ustedes es importante. Créanme que no tengo una comunidad muy grande en este momento aquí dentro de este canal, pero aprecio cada comentario. Tengo presente más de un suscriptor que me comenta frecuentemente y los saludo, los abrazo a todos. Dios los bendiga, gracias por apoyarme. Y bueno, lo que hoy les quiero contar es la manera en la que YouTube está tratando de trabajar con esta plataforma y qué es lo que realmente está haciendo. Hoy está saliendo una actualización que ya muchos canales la tienen, la mayoría, en su mayoría tienen esta actualización, y es la que nos permite que nuestros videos se vean en cualquier otro idioma. Muchos dirán que es importante, otros dirán que no es importante, la verán o no la verán relevante, pero desde mi punto de vista y de verdad desde lo que veo en YouTube, créanme que yo, más de escuchar a veces creadores de contenido de mi mismo nicho, me enfoco más en escuchar personas que de pronto son más, ¿cómo les diría?, más técnicos. De pronto el mismo SEO de YouTube, podcasts que nos enseñan mucho acerca de esto, y he aprendido muchísimo, la verdad. De ahí es donde he sacado mucho conocimiento de estas personas que ya han hecho cosas muy grandes y que nos comparten y que de verdad nos muestran cuál es la manera en la que debemos de utilizar a YouTube y cómo YouTube va a empezar y va a seguir revolucionando el mundo, porque YouTube está generando un movimiento demasiado grande, y es el movimiento de creadores de contenido conscientes, creadores de contenido que aporten realmente. ¿Y por qué lo está haciendo él? ¿Y cómo lo está haciendo? ¿De qué manera? Porque el CEO de YouTube lo dice. Porque resulta que ahora, con esta nueva actualización, tú vas a tener la oportunidad de que tu video, tu contenido se vea en cualquier parte del mundo. Y que así como YouTube te promueve en el hispanohablante, en el idioma hispanohablante, así como YouTube me promueve a mí de pronto en Estados Unidos o en países que tienen otro tipo de lengua, pero que sabemos que hay latinos allí, pues así lo va a hacer de ahora en adelante YouTube con tus videos en portugués, en francés, en inglés, en vietnamita. Bueno, hay unos canales que ya son grandes y tienen una cantidad de idiomas. Muchos creadores que de pronto no lo saben, lo pasan por alto y no les parece importante. Miren, todo lo que YouTube hace lo hace con una intención. Y si YouTube hizo esto, tiene una intención detrás de esto y es positiva para los creadores. En una entrevista que hizo Mark Zuckerberg la vez pasada, donde estaba hablando con un creador de YouTube, con una persona muy importante dentro de YouTube, hablaban de cómo YouTube hoy en día está tratando de hacer muchas cosas, replicando muchas cosas que hace Facebook, que hace Meta. YouTube es una de las plataformas que, aunque es más estable en el tiempo, es la que menos paga. Lo veo así porque tengo conocimiento de la monetización de Instagram y la monetización de TikTok, y sé que pues se monetizan muy bien las otras plataformas, pero que ellas es por un tiempo. En cambio YouTube es a largo tiempo. YouTube tiene esto que es muy ganador, pero también tiene algo que no es tan beneficioso para el creador, y que muchos creadores se van de YouTube por lo mismo, porque a veces puede ser más fácil que se viralice tu reel en una plataforma otra a que de pronto YouTube te viralice un video rápidamente dentro de la plataforma. Lo que sabemos es que a medida del tiempo, a lo largo del tiempo, estos videos despegan y en las otras plataformas no despegan, murieron y ahí quedaron. Entonces, cuando YouTube saca una actualización como esta de los idiomas, es porque le va a dar más exposición a los creadores de contenido. Así que eso es súper bueno para ti, porque si tú tienes un contenido en español, a ti te van a ver en inglés, y ya vamos a tener que dejar de estar haciendo esto como de pronto lo que yo hacía, que era de pronto tener canal en inglés, tener un canal en español. Entonces, subir contenido en inglés, subir contenido en español. Sabemos que cuando sabemos y cuando hacemos YouTube por negocio, y miren, aquí voy a hacer un paréntesis. Hay muchas personas, lo he escuchado frecuentemente, de que dicen que YouTube, mejor dicho, que a YouTube no lo deberíamos de ver como un negocio. Sé que hay muchas personas que comparten su estilo de vida, que tal vez comparten sus experiencias, su cotidianidad, que lo hacen por compartir algo, una información, y que tal vez lo hacen sin interés de recibir nada a cambio. Puede ser porque o económicamente están muy bien, tienen otros negocios y simplemente se lo hacen por una pasión,
o porque de pronto no han entendido totalmente cómo funciona YouTube. Yo sé en su gran mayoría que YouTube, casi todos los creadores de contenido, lo hacemos por recibir algo a cambio. Y no es ver nuestra comunidad como un objeto, verla como un número, es aportar, porque realmente quien no te aporta, pues tú no deberías de seguirlo ni siquiera, porque no te está dando nada. Pero de todas maneras, quien pone un canal es porque tiene intención de monetizarlo, es porque tiene intención de hacer un negocio alrededor de él. Entonces, siempre tenemos una intención con nuestros canales, o si no, tú por qué estás acá. Coméntame, déjame en los comentarios cuál es la intención con tu canal. ¿Quieres compartir una experiencia? ¿Quieres generar dinero con él? ¿Quieres vender algún infoproducto? ¿Quieres vender algún taller, alguna mentoría? ¿Qué quieres hacer con tu canal? Cuéntame para yo estar respondiendo en los comentarios. Ustedes saben que yo a todos les respondo. Y bueno, y pasando de esto, es el saber que cuando tú tienes más exposición, más posibilidades de llegar a otros nichos, de llegar a otras, entonces se abre este abanico de oportunidades para nosotros los latinos. Es genial porque de pronto nosotros tenemos la posibilidad de llegar a idiomas a los que no llegábamos, o lo mismo para el idioma inglés, poder llegar acá nosotros. Yo les confieso a ustedes que mi mayor contenido lo escucho en inglés y lo subtitulo a español cuando no tienen esta opción de inteligencia artificial aún, pero yo lo subtitulo porque el contenido en inglés me encanta. Si tú quieres inspirarte acerca de contenido de otros, si quieres ver lo que realmente está funcionando, ve y mira contenido en inglés. El contenido en inglés es buenísimo y lo mismo el contenido en portugués. Doy un 10 de 10 a ese tipo de contenido porque no sé, es muy bueno, a mí me encanta y se lo recomiendo. Si quieren inspiración acerca de cada uno de sus nichos, vayan a los canales en inglés. Y entonces cuando pasa esto, nosotros vamos a tener la opción de aparecerle a muchísimas personas. O sea que este video que yo estoy grabando le va a poder empezar a aparecer a personas que hablan en inglés, a personas que hablan otros idiomas. Y yo voy a poder empezar a extender mi mensaje. Y no como negocio, sino poder empezar a extender mi propósito al resto del mundo. Yo, como siempre les digo, para mí es wow, increíble. No sé para otras personas, pero a mí sí eso créanme que me hizo un clickbait en la cabeza demasiado, cuando yo vi que yo podía llegar a Vietnam, a Rusia, a países que tú dices, ¿cómo? Nunca en la vida yo pudiera llegar si no fuera por medio de las redes, de los canales, de la inteligencia artificial, si no fuera por todo este tema de YouTube. Entonces, si hay algo que yo le doy gracias a Dios, primeramente porque Él es mi guía, es de haberme permitido llegar a YouTube, que si tú estás en YouTube en este momento, no te detengas, continúa, prosigue, dale, sube videos, sube contenido, busca las estrategias, busca las maneras, mejora, siempre lo que les digo, cada video debería ser mejor, deberíamos de ver pues cuál es la opción a mejorar, qué nos dicen nuestras métricas, qué nos hablan nuestras impresiones y bueno, y seguir mejorando. No se preocupen porque su proceso vaya así, bajito, no se preocupen. Realmente YouTube lo que premia al fin y al cabo es la consistencia de un canal. Yo he visto canales que no son nada buenos, son creadores de contenido, son como yo no soy perfecta, por supuesto que soy súper imperfecta y tengo muchísimo que mejorar, pero he visto canales que realmente no son nada buenos, personas que tal vez hasta ni siquiera, no sé, no tienen ni siquiera de pronto la gracia de hablar a una cámara o el contrario, bueno, y son canales muy virales, pero lo que YouTube no está premiando solamente es el video, miniatura y todo, sino que está premiando es la perseverancia del creador subiendo los videos. Y por supuesto hay que hacerlos bien, eso no es un secreto. Entonces, si tú estás en este mundo, no te vayas de este mundo de YouTube, más bien aprovechalo, más bien camina en pro a todo lo que viene, las actualizaciones como de pronto poder ahora, ya no necesitamos de recibir el PIN, que a mí me demoró en mis canales, entonces me demoró un montón de tiempo, de verdad, me quemé las 3 opciones para que me enviaran el PIN de código de residencia, y solo me llegó en uno me llegó, que la vez pasada les mostré la carta, esa es la que la tengo, inclusive la tengo guardada de recuerdo del sufrimiento. A otros países es fácil llegar, aquí a mi país fue un poco difícil llegar y ya te dan la opción de hacerlo digital, pero hasta que quemas esos 3 meses de estar tratando de que te envíen pues el código, y ya con la nueva actualización también a ti te permiten recibir el código por medio de internet. Entonces hay muchas cosas buenas que YouTube está haciendo. Hoy en día YouTube le está ayudando a promoverse a cantidad de personas. Ustedes ven como la página principal de YouTube está llena de creadores de contenido con 100 vistas, 200 vistas, 300 vistas. ¿Y tú por qué crees que YouTube hace eso? Él mete creadores de contenido grandes. Fíjate en la página principal de tu canal. Él mete creadores grandes que de 100.000, 200.000.
Pero también te mete creadores pequeños, con 10.000 vistas, con 7.000, 6.000, con 100 vistas, con 50 vistas. ¿Con qué intención hace YouTube esto? Con la intención de ayudar a promover a los creadores pequeños. YouTube no está en contra tuya, YouTube no te tiene en shadow ban, YouTube no te tiene baneado, YouTube no le gusta tu contenido, no es eso. Lo que pasa es que YouTube tiene un algoritmo y le enseña tu video. Si de pronto tu video no fue tan atractivo, si de pronto la miniatura, el título, la descripción, y ya lo que hemos hablado en todos los videos que ya ustedes lo saben, si no funciona de la manera correcta, pues todas esas veces que él te mostró allá en tu página, en la página principal de otros canales, pues realmente se van a perder porque no convirtieron. Miren, yo les digo a mis alumnos en las mentorías, las impresiones de los videos que ustedes lo encuentran en YouTube Studio, vayan a YouTube Studio y analicen las impresiones de los videos de su video, vayan en analítica, miren la impresión. Si ustedes tienen muchas impresiones en el video, no pueden estar diciendo que YouTube no los muestra, no pueden estar diciendo que YouTube no les agrada tu contenido, que YouTube realmente te lleva mal, te lleva en la mala, pues como decimos acá en mi país. No, es que tu contenido no está siendo bueno. Algo estás haciendo mal, algo te está faltando hacer para que YouTube te muestre más. Ahora, si tú miras las impresiones y ves que tienes poquitas impresiones, es porque YouTube no te está mostrando. Entonces ahí sí hay que empezar a analizar por qué YouTube no te está mostrando la configuración, porque algo tampoco estás haciendo bien, pero tienes que empezar a buscar la raíz del problema de tu canal. ¿En qué estás fallando o en qué está fallando tu canal? ¿Ves? Cuando ya tú te das cuenta de eso, puedes empezar a mejorar y puedes empezar digamos que a ir en mejora, a ir mejorando y a ir haciendo las cosas diferentes. Más actualizaciones, muchísimas. El tema de los subtítulos ya lo podemos poner también de manera muy fácil, muy sencilla. Voy a hacer un video donde les esté explicando también de cómo pueden hacerlo. Y yo lo único que puedo decirles, chicos, como creadores, como creadora, es que este universo infinito, este océano infinito de oportunidades que tiene YouTube, no solo financieras, sino de crecimiento personal. Tú cuando creas videos, tú te vuelves, siento yo, como que nos volvemos un poco mejores, porque te acostumbras de pronto a compartir lo que a veces no queremos compartir, lo que a veces ha costado, porque se ha pagado por una mentoría, lo que sea, pero tú aprendes a compartir, aprendes a dar. A mí me alegra y me llena de felicidad y emoción cuando yo veo comentarios como me sirve tu video, me sirve en esto, he cambiado esto, mi canal está funcionando porque hice esto, que de pronto tú me enseñaste, y a mí eso me motiva demasiado. Miren, hoy me habían cancelado una cita, una clase, por una situación que le pasó a la persona, y pude haber reagendado una nueva, pero decidí hacer este video porque realmente ya antes no me gustaba salir en cámara, y por eso yo les digo, cuando la gente me dice a mí me da pena salir en cámara, a mí no me gusta, a mí tampoco me gustaba, a mí me daba pena, me daba pánico. Lo que les digo, yo me miraba, me veía gorda, aún no pasa nada, pero entonces me acepto y no me interesa. Pues de pronto no falta el que hace el comentario despectivo, destructivo, no pasa nada. Creo que cuando las personas comentan cosas como esas, hablan más de ellos que de ti. Así que si te hacen hate, si te dicen cosas feas, pues bueno, son cosas que ellos ya hablan de ellos, pero no hablan de ti, no te definen a ti. Así que no te desmotives por nada de eso. Y por favor, que de ahora en adelante, como en cada video les digo, ustedes se enfoquen en lo bueno que tiene YouTube, que se enfoquen en el propósito, que se enfoquen en lo que quieren lograr, que dejen de estar mirando alrededor, que dejen de estar llenándose intoxicándose, es que digo yo, intoxicándose. Miran y miran y miran y miran videos y vuelven y hoy miran a uno y mañana miran a otro, y yo les dije algo y van desde el otro que les diga otra cosa y van. No, simplemente reciban una información, pónganla en práctica, empiecen prueba error y listo. ¿Vieron la de otro creador? Vayan y dejen de estar viendo los videos de otro y vayan y pongan en práctica lo que ese creador les enseñó. Y además aprendan de sus errores. Si ven que algo no está funcionando, cámbienlo, mejórenlo y ya. Pero cosas buenas por medio de YouTube, muchísimas. Oportunidades que están llegando, muchísimas. Ya también en un podcast que me escuché la vez pasada, se habló de una nueva actualización que viene para YouTube a finalizar el año, que va a estar demasiado increíble. Y bueno, solo esto lo van a aprovechar las personas que permanezcan y que se dejen de estar dando látigo porque no tienen vistas. Por favor, ya no más, ya no se dé más látigo por eso.
creen, busquen estrategias, como les digo, pero ya no se latiguen más. Dejen de creer que las cosas son fáciles, dejen de creer que las cosas se consiguen en un abrir y cerrar de ojos. Todo lo que va a dar y todo el buen árbol se demora en dar. Así que sigan haciéndolo, sigan trabajando, háganlo con amor, con pasión, con trucos, estrategias y cosas. Hay muchísimas y hay miles y podemos poner en práctica muchísimas, pero lo más importante es que tú seas consciente de dónde estás, de lo que estás haciendo, de por qué quieres estar acá. Tú acá estás por algo, tienes un propósito al estar acá. Y yo sé que, por eso les digo que su propósito sea tan grande para que ustedes puedan sacar adelante este proyecto. Si su propósito es decir, yo voy a compartir un ejemplo en mi día a día, pero si hoy lo subo está bien, si no lo subo también está bien, me da igual si yo subo esta semana, la otra, no me interesa. Yo te diría que no pierdas el tiempo subiendo contenido y grabando en esas 2, 3 horas que de pronto te demoras editando y grabando y te pongas a hacer otra cosa. Y te lo digo con mucho amor, esto requiere mucho trabajo, partiendo de paciencia, que es lo que a veces pocas personas tienen, perseverancia, disciplina, un poco de motivación, pero considero que la motivación se acaba y tiene que continuar la disciplina. Y que dejes de estar mirando números, deja de estar mirando si ya monetizaste, deja de estar mirando si ya te conseguiste un suscriptor nuevo. No, sí, celebra cada logro, celebra cada suscriptor nuevo que llega. Miren, los suscriptores no son un número y eso sí se los quiero dejar muy en claro. Quien ama su comunidad se da cuenta que un suscriptor no es solo un número, hace parte de la familia, es bienvenido a la familia. Por eso les digo, yo a ustedes los amo demasiado porque ustedes están apoyándome en cada video. Y hay muchas, sé que hay personas que se suscriben y nunca vuelven a consumir mi contenido, no hay problema, bien, gracias por haberse suscrito, no pasa nada. Pero sé que hay personas que cada video que yo subo me lo comentan. Y para todos ustedes, un abrazo, un beso, los amo muchísimo, Dios los bendiga en donde sea que ustedes estén. Ustedes saben que yo trato de todo comentario poderlo responder. Y mi consejo es no se vayan por favor de acá a YouTube, no lo abandonen. Hay cosas buenas para hacer, hay cosas buenas por lograr. Simplemente sean dedicados y simplemente, como les digo siempre, pongan sus propósitos, sus planes, sus proyectos en las manos del Dios Todopoderoso, el que crea. Sé que hay mucha gente que tal vez por esto se va a dejar de ver mis videos, se va a ir, va a quitar su suscripción, no me interesa. Yo podría hablar de cualquier cosa, pero yo de Dios no dejo de hablar. Por Él estoy aquí, por Él soy quien soy, por Él he vivido muchos milagros, muchas cosas hermosas. Entonces, pues, no puedo dejar de hablar de Él. Lo amo, es mi todo, es mi centro y es el que me permite a mí todos los días poder conectarme con mis alumnos, poder estar aquí frente a ustedes hablándoles en un video, poder hablarles de lo que se puede lograr con este canal, con los canales en sí, y que bueno, que lo sigan haciendo. Si ustedes siguen interesados en acceder a mi mentoría, bueno, tengo que contarles que las mentorías 1 a 1 tienen una desventaja, tristemente, y es que el tiempo a veces no da porque tú puedes organizar sesiones y a veces no da el tiempo. Entonces realmente pues se nos hace limitado poder atender a más personas. Dejo este mensaje para el final porque sé que solo las personas que se quedan hasta el final son las personas que realmente les interesa un contenido y que realmente están en serio en esto. Así que bueno, si aún sigues interesado en la mentoría, aprovecha, tengo 1 o 2 cupos más hasta el siguiente mes, así que espero pues poderte ver allá adentro para que aprendas más de esto. No es solo aprender estratégicamente qué es YouTube, sino es que puedas crecer como persona. Dios te bendiga, gracias por estar en este video. No te olvides de suscribirte, por favor suscríbete, eres importante para mí, cuídate.